Perfecto. Muy bien. Voy a iniciar presentando al disertante. Estamos hablando del profesor Rafael Gutiérrez, ¿sí? Profesor adjunto de Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Salta, director del proyecto de extensión Letras desde Salta para recuperar y compartir, miembro del COFAR y de la SADE filial Salta, al margen que por supuesto miembro correspondiente de la Academia Folclore de Salta, se olvidó de eso, por supuesto. Bien, con todos ustedes entonces, Rafael Gutiérrez. Buenas tardes a los que están presentes de forma presencial, a los que están de modo virtual. Gracias por asistir a esta charla que vamos a dar eh, como un homenaje a un escritor, un novelista, bueno, su panorama completo de escritura, pero más que nada es conocido como novelista, Abel Pose, que el domingo pasado se cumplió un año de su fallecimiento. Él nació en 1924, de modo tal que se están cumpliendo este año, en enero se cumplió los 90 años de su nacimiento. Eh, Él destacó mucho en la novela y especialmente fue reconocido por lo que se denomina la nueva novela histórica. Pero él fue un escritor que cultivó la novela y el ensayo y también menos conocido como poeta, pero también dejó un largo poema. Eh, Su principal producción es novelística y el reconocimiento que tiene, como les decía, es por la novela que él tiene un fuerte impacto en la década del 90 en torno al quinto centenario, porque tiene todo un ciclo de novelas que vuelven sobre este periodo de la conquista. Eh, en Salta, la lingüista, investigadora, hizo un trabajo que se llama Acerca de las novelas de Abel Pose. Lo escribió la doctora Susana Martorell de la CONI, que ella, bueno, acabo de destacar que es lingüista, dejó un gran trabajo en cuanto a la dialectología de Salta, fue creador del Instituto de Investigaciones Dialectológicas de Capital de Batín, y bueno, ella dijo siempre que su trabajo era fundamentalmente en la lingüística, pero era una gran lectora y admiradora de Abel Pose, de ahí que justamente cuando estaba convaleciente de un accidente, aprovechó para trabajar en su convalecencia en esta reseña sobre la producción global de Abel Pose. Eh, Fue una persona, Susana Martorell, fue una persona muy generosa. Como se decía, ella fue la creadora del Instituto Berta Milán de Batín y desde ahí formó a mucha gente en Salta en el área lingüística. Eh, yo tuve la oportunidad de estudiar en el instituto ese, de recibirme en su instituto, y de ahí compartir muchas cosas. Y justamente cuando me anunció este libro, y a sabiendas de mi gusto por la literatura de Abel Pose, que me llegaba el libro, y fue muy valioso para un trabajo de investigación que después desarrollé en la Universidad Nacional de Salta, que era sobre cuatro novelistas argentinos: Abel Pose, Marco Saguini, Juan Pablo Feynman y eh, Ricardo Piglia, de los cuales Ricardo Piglia tiene una trascendencia más grande en torno al grupo. Los otros se fueron perdiendo un poco sus nombres, pero han dejado un legado novelístico muy importante. En el caso de, todo puntualmente, Abel Pose, porque, como se decía, se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento, y después del trabajo de investigación que realizamos con el equipo universitario, decimos, bueno, es una lástima que se pierda un poco su lectura, así que esto va a ser una invitación a la lectura viendo las distintas temáticas que él abordó. Como había dicho, en la década del 90, cuando se cumple el aniversario del quinto centenario del descubrimiento, es un momento muy polémico, y las novelas de él van a tener justamente un protagonismo porque vuelve sobre ese momento tomando personajes cruciales de este periodo que fueron tan fantásticas, lo que
Alejo Carpentier llamó el real maravilloso americano, y lo que García Márquez mencionó como realismo mágico, que son estos personajes históricos, pero con mm, una participación en, en el descubrimiento, la exploración de la conquista de América, que rayan lo fantástico. Sobre esos personajes son los que va a volver Abel Pose, por ejemplo, en esta novela, Daimón, vuelve sobre Lope de Aguirre, que muchos conocen por la versión cinematográfica de Herzog, protagonizada por Klaus Kinski, Aguirre, la ira de Dios. Claro, entonces, para quien no conoce la historia de en el ciclo de literatura para ver, podríamos volver sobre la confrontación entre la versión novelística de Abel Pose y la versión cinematográfica de Herzog, porque la dupla que tuvieron Herzog y Klaus Kinski fue impresionante, un actor extraordinario, un director fenomenal, y vuelven, ¿por qué tanto un novelista como un cineasta van a ir sobre este personaje? Porque es alguien que raya lo fantástico, es un explorador que se va a ir internando en América, va en un momento dado va a fundar su propio reino. No, no, por eso no voy a tener más datos para que, ya sea a través de la versión cinematográfica o la novela de Abel Pose, se internen en este personaje que, claro, como se decía, Abel Pose parece sobre personajes que su propio protagonismo radió lo fantástico. Entonces, de ahí trasladar la novela es una cuestión de la habilidad de la pluma, porque uno ya tiene la historia. Eso lo conversábamos con el formador de escritores, Marcelo Di Marco, que él decía, bueno, por ahí convertir en novela la historia de alguno de nosotros es un desafío porque qué de maravilloso tenemos. No sé, igual me tiene aquí para contar más historias maravillosas y que él podría ser fácilmente novelable, pero después de esto nosotros, con la vida más prosaica, ¿cómo novelamos? Pero en el caso de un Lope de Aguirre, ahí está, esa hazaña que lleva a cabo, pero no es cualquier explorador o cualquier conquistador. ¿Por qué Herzog lo va a tomar justamente, lo va a hacer internar por Klaus Kinski? Que si no, porque Klaus Kinski está loco, bueno, ahí lo voy creando datos para la lectura de esta novela. Otra novela en la que trabaja también esta exploración del periodo de es decir, descubrimiento, exploración, conquista, el largo atardecer del caminante, ¿no? Tremenda novela, fabulosa. ¿Qué pasó con el largo atardecer del caminante? ¿Quién es el caminante? Nada más y nada menos que Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, que dejó para la historia de la literatura, y no solamente de la latinoamericana, sino para la historia de la literatura universal, dejó un libro que ahora es conocido como Naufragios, pero como era costumbre en aquellos tiempos tenía un título más extenso, y que contaba naufragios. Sí, era un relato personal de un miembro de una tripulación que naufraga en el Caribe. O sea, él no es un adelantado, no es un capitán, no, es solamente un miembro de una tripulación que sobrevive a un naufragio. Es por ese título, Naufragios, porque una de esas terribles tormentas tropicales del Caribe arrasa con la flota y van a llegar unos cuantos a nado a la costa de lo que actualmente es Norteamérica. Y ahí se produce algo eh, inédito dentro del encuentro entre americanos y europeos, porque hasta el momento los europeos habían llegado con toda su parafernalia europea, barcos, armaduras, estandartes, caballos, y estos llegan harapientos, eh, desesperados, arrastrándose por la playa, y ahí lo van a cuenta, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca cuenta en los naufragios,
cómo los nativos se han conmiserado de ellos hasta abrazarlos y llorar juntos, verlos en tal situación de miseria, y hicieron unas fogatas para que entren en calor después de haber estado nadando en el mar, y los van a llevar y los van a refugiar, y de ahí, cuando se va recomponiendo, va a emprender una larga caminata a través de lo que actualmente es el estado de Texas hasta volver a México. O sea, llegar a volver a los dominios españoles, caminar hasta México y ahí contar su historia, y no conforme con contarla, ponerla por escrito y enviársela al rey. Por eso es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con palabras, que como decía, no llega más que con un tripulante, y al contarle al rey todas las peripecias que tuvo y todo lo que hizo en nombre de Dios y del rey, es que el rey lo va a premiar, y ahí sí lo nombra adelantado del Río de la Plata. Entonces ella, con un título, él se va a dirigir hacia el Paraguay, pero en vez de hacer el recorrido que se hacía normalmente, que era remontar el Río de la Plata, él va a desembarcar en las costas de lo que actualmente es Brasil, y por tierra se va a dirigir al Paraguay, y en el camino se encuentra con unas impresionantes cataratas, y él va a dar a conocer al mundo occidental las cataratas del Iguazú. O sea, es el primer europeo que registra las cataratas del Iguazú. Pero quiere decir el primero que las ve, porque se sospecha que de antes la vieron los vikingos. Sí, así que pero él deja el testimonio porque él escribió este libro, Naufragios, que le vale el favor real, pero después tenía una amanuense que va escribiendo ya sus andanzas como adelantado y su fracaso como adelantado en el Paraguay, porque él llega al Paraguay y se encuentra con un panorama que él llama babélico, porque dice, no puede ser posible que hasta los frailes hayan colgado sus hábitos y anden amancebados con dos o tres mujeres cada uno, y hayan renegado de sus votos. Todos los hombres andan en cuero, solamente vestidos con unas chiripas, y él trata de volver a las buenas costumbres europeas, y bueno, finalmente le hacen una causa y lo envían de vuelta a España, y ahí es donde se va a parar. Claro, realmente, como después de todo el libertinaje que había ahí, es donde venía a imponer las leyes europeas, a retomar las costumbres europeas cuando habían llegado al paraíso. Y de ahí otra de las novelas de Abel Poce, que se llama Los perros del paraíso, que tiene que ver con esto. Porque Abel Poce tiene la ventaja esta de, al ser diplomático, en las distintas ciudades del mundo en las que estuvo, empezando por Moscú, terminando por Madrid, estuvo en Praga, en Lima, tiene varios destinos diplomáticos que le permiten acceder a archivos, a bibliotecas, y de ahí se va a documentar bien para poder construir cada una de estas ficciones. Por eso es así de histórico, pero él no es historia, es un novelista. Entonces, él le va a otorgar toda la ficcionalidad de historia, pero como les digo, en base, como dice en la literatura, una mentira. Pero una mentira en este caso es una exageración. ¿Sí? No miente, exagera, porque él tiene los datos ahí documentados de lo que pasó, porque está el testimonio de Álvaro Núñez, el testimonio de su amanuense, todo el juicio documentado, y Abel Pose lo va a ubicar a este Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ya anciano, de vuelta en España, y ahí anciano se va a encontrar con una jovencita que ha leído su naufragio, y le dice, yo sé que a usted todavía les queda mucho por contar, así que por favor yo quiero que cuente todo lo que ha omitido en los naufragios, y le regala papel y le invita a la biblioteca. Bueno, este anciano se enamoró de esta chiquilina, entonces, para cumplir su pedido, él va a escribir, va a reescribir los naufragios, y esa es la novela, por eso el largo atardecer, porque ya este caminante, este viejo Álvaro Núñez, sí, está. Claro, por que es un amor platónico, porque se enamora de la chiquilina, pero de ahí va a tener solamente el vínculo erótico, va a ser a través de la escritura. Eh, y él va a contar esta historia
para ella como legado y va a ampliar cosas que no dijo porque en ese momento, cuando él escribió Los Naufragios, era una escritora interesada en querer el favor real. Entonces, arma una figura que le convenía para que el rey haga lo que hizo finalmente, que fue nombrarlo adelantado. Pero en esta otra novela se explayan sobre detalles. Entonces, si bien Abel Pose se monta sobre lo que escribió Álvaro Núñez, pero construye otro Álvaro Núñez que va haciendo el juego ese entre el momento de su presente ya anciano en España, encontrándose con contraturios en un bar, mientras toman algo de vino, y ven descargar los tesoros que llegan de América, los que se embarcan desde América hacia España, los nativos que llegan como prisioneros. En ese contexto, él va recordando, va rememorando y va comparando. Por eso, como digo, no les voy a spoiler la novela, pero sí les pido datos como una invitación a leer la novela, porque es una historia, insisto, él se monta sobre historias que ya de por sí son fantásticas, porque es extraordinario lo que le acontece a este náufrago que va a devenir en caminante, porque se atraviesa todo Texas hasta México caminando, ¿sí? Agarran un mapa y vean lo que es atravesar todo eso caminando, llegar a México casi desnudo, porque tiene un chiripa, ¿no? Una alforja, barbudo, mechudo, obviamente gracias a eso reconocen que no es un nativo, sino que es un europeo, y eh, lo van a bañar, a afeitar, darle ropa nuevamente, y cuando le colocan las botas, eso es lo que dicen en algo a través del caminante, se siente tan extraño después de haber caminado tanto tiempo descalzo que le cuesta volver a estar dentro del calzado, que es una marca de la transición de una cultura a la otra. No, por eso estoy hablando de historias, pero otra cosa es poder acceder al lenguaje, el exquisito manejo del lenguaje que tiene Abel Post. Esa es toda la invitación para que disfruten de estas novelas ambientadas en la historia, que como les decía, corresponden a lo que se denomina nueva novela histórica, que cuál es la diferencia que tiene con la novela histórica. La novela histórica es un género del siglo XIX, fundamentalmente original en torno al movimiento literario del romanticismo, en el cual estos escritores se remontaban al pasado, muy bien documentados, tratando de reconstruir el pasado con una fe en el lenguaje, de que el lenguaje tenía la capacidad de contar toda la verdad. Entonces, de ahí esta aproximación confiada en que uno podía, a través del lenguaje, representar de modo fidedigno el pasado. ¿Qué pasa con la nueva novela histórica? Ya de por medio pasaron una serie de crisis del pensamiento y del lenguaje, fundamentalmente, en la cual hay una gran pérdida de la confianza en el lenguaje para representar fidedignamente. El lenguaje representa, pero no fidedignamente. O sea, hay un pasado, pero ese pasado no lo puedo reconstruir con mis categorías de, con las categorías en las que estoy viviendo ahora. Sí, de ahí que el escritor se toma la libertad de decir, bueno, yo voy a contar el pasado como lo quiero representar, que no solamente habla del pasado, sino que más bien habla del presente. Yo me retrotraigo al pasado, pero para emitir un juicio sobre el presente. Por ese momento este tan crucial de la década del 1990, en torno al quinto centenario, que van a decir, bueno, me retrotraigo al pasado, pero no para hacer una reconstrucción fiel de cómo fue ese proceso, sino de emitir un juicio sobre ese momento, una nueva crisis producida en la década del 90. Entonces, en ida y vuelta, donde un lector muy apegado a la historia puede decir, estos hechos no fueron así. Ahora, no fueron así de acuerdo con la historia que me habla del siglo XVI. Pero cuando uno lo lee, dice cómo habla más bien de la década de 1990, de 1980, o si no, otras novelas de 1970. Entonces me está hablando más de ese momento, haciendo una parábola, ¿sí? Cuento el pasado para explicar el presente. Es el ejercicio que le está llevando a cabo.
Ese es un ciclo de, el, como decíamos, Perros del Paraíso, Daimon, Largo Atravesar de Caminantes. Eso es un ciclo en torno a la exploración, conquista de América. Pero también se va a detener sobre otros personajes históricos o momentos históricos. Entonces voy a ir saltando otro momento histórico, el viajero de Agartha. Esta novela y su secuela, Los demonios ocultos, aparte de ser objeto de investigación en este proyecto, fue también objeto de lectura en un seminario que dimos en la carrera de literatura, en la carrera de letras, en un seminario sobre la ciencia ficción, porque estas novelas se marcan dentro de lo que es un subgénero de la ciencia ficción que se llama el nazismo mágico, porque el nazismo en alemán tuvo toda una vertiente esotérica desde su fundación y eso dejó todo un legado porque dentro de la ideología que establecía que los arios eran una raza superior, requería una justificación y eso implicaba toda una investigación sobre la mitología que vinculaba a la raza aria con una civilización hiperbórea de la cual descendían y eso justificaba su supremacía racial y por tras de eso emprendieron investigaciones serias con antropólogos, arqueólogos, que una justamente fue hasta el Tíbet, buscando los vínculos con, claro, como decía, se remontan a las mitologías. Era una mitología que hablaba del reino oculto de Agartha o Aarti, hablaba de una civilización antiquísima que se había refugiado bajo tierra después de un gran cataclismo y cuya entrada custodiarían los lamas en lo alto del Tíbet. Y tenían acceso a fuerzas poderosas que les permitiría al ejército alemán desarrollar armas, lo que llamaban las armas milagrosas o las armas fabulosas. Entonces de ahí hacen toda la investigación y en eso es lo que se va a basar Abel Pose para construir un personaje que después de esta misión conjunta, él va a hacer su misión personal secreta de internarse para poder llegar hasta la puerta que le da el acceso a Agartha para tomar contacto y volver con las armas que necesita el Tercer Reich para no ser derrotado, porque ya con, dentro de este viaje, la época en la que está volcándose la balanza en la guerra y necesitan de estas alianzas poderosas, y la novela, en su mayor parte, es el diario de viaje de este agente secreto, como totalmente convencido de su causa, porque no es un agente común, él forma parte de la sociedad secreta Generve, eh, que dirigía Himmler, que buscaban justamente activar todas estas fuerzas secretas, estos poderes secretos, y se basan en un montón de textos eh, mitológicos, como los códices Vedas, entonces está el Bhagavad Gita, que habla de batallas en tiempos míticos, en las cuales los dioses lanzaban sus flechas desde el cielo y emitían rayos y se trasladaban en sus vimanas, eran naves impulsadas por Mercurio. O sea, todo eso realmente alimentó incluso la investigación científica tratando de reproducir los vimanas. Bueno, en esta misión, no les voy a spoiler tampoco la novela, como es básicamente el diario de este agente secreto, va hablando de todo. Al principio es muy objetivo en cuanto a la misión que le ha recomendado y la operación que está llevando a cabo, pero a medida que se adentra en la cultura tibetana, empiezan todos sus conflictos internos, y eso hay que sumarle que él tiene una familia
una esposa y un hijo, y justamente como él está viendo que la balanza de la guerra está inclinando peligrosamente en contra de Alemania, es que él, para protegerlos, los envía a un país neutral, que envía a su esposa y a su hijo a Buenos Aires, envía a la Argentina. Y entonces eso le da un poco más de tranquilidad para emprender su misión hacia el Tíbet a buscar la puerta de Agar. Eh, lo bueno es que yo ya tenía conocimientos previos sobre eh, este misterioso mundo de Agartha, porque, bueno, por una parte la mitología en la que dice que hay una civilización subterránea que se ocultó después del último gran cataclismo, eh, y bueno, la mitología tibetana lo establecía así, hasta que hace unos años, aprovechando unas pruebas atómicas subterráneas, se hizo un sondeo subterráneo de la Tierra y se descubre un continente debajo de la corteza terrestre, justamente a la altura de donde habrían ubicado que estaría Agartha. O sea que son los que era excavar y llegar hasta Agartha, donde están estos seres superiores. Así que, como decía, claro, están por debajo de nosotros. Sí. Por eso la novela esta, van a ver que es una novela breve, ¿sí? No una novela muy extensa, más breve que otras que él escribió, pero una novela muy interesante que tiene su secuela en Los demonios ocultos. ¿Quién es el protagonista de Los demonios ocultos? Es el hijo de este agente alemán que llevó a cabo su misión en el Tíbet. Bueno, el hijo, ya adulto, va a tener su propia aventura en la Argentina. Solo que este muchacho, él sabe que su padre fue un soldado nazi, eh, tiene escasas referencias, por eso va a tener después su propia aventura que tiene que ver con esto de qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial con los nazis que huyeron fundamentalmente hacia América. Hay muchos en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, países donde afines políticamente y aparte lo bastante extensos como para poder ocultarse en el interior del interior, porque no se quedaron en Buenos Aires o en Río de Janeiro, se fueron a la Patagonia, a Córdoba, a Salta, a lugares muy ignotos cambiaron de nombres, obviamente ingresaron con nombres falsos, porque estaban los que sí fueron amparados, ya sea por los soviéticos, por los norteamericanos, buscaron fundamentalmente los técnicos, los científicos, hubo una toma de competencia para llevárselos de un lado, del otro. eh, porque no estaba terminando todavía la Segunda Guerra Mundial, que ya empezó la Guerra Fría. Entonces, el botín eran estos científicos. Pero, ¿qué pasa con los que no eran científicos, técnicos, que habían sido ideólogos, que buscaron esconderse de sus crímenes en lugares ignotos como, decíamos, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia? Y mm, esta novela se va a centrar en justamente cómo este descendiente del agente secreto va a ir descubriendo las prolongaciones del nazismo en la Argentina, más allá de la Argentina. Por eso un viaje bastante largo, y de ahí los demonios ocultos, y por eso van a ver con muy buen diseño de tapa, van a ver en el fondo se ve la esvástica, que está sombreada, porque justamente es consecuente el diseño de tapa con el título Demonios ocultos. Una novela sumamente interesante. Para los amantes de la ciencia ficción, les dije que leímos ambas novelas enmarcadas dentro del seminario de ciencia ficción, dentro de este subgénero llamado el nazismo mágico. Seminario que alguna vez me gustaría retomar porque la literatura argentina tiene toda una beta de ciencia ficción. La Argentina fue pionera en la ciencia ficción a nivel mundial y ahí tuvo un desarrollo muy particular, muy rico, muy novedoso, porque a la gente que le gusta la ciencia ficción
la valora más de lo que denomina el planteamiento de una construcción hipotética de qué pasaría si. Eh, Estamos acostumbrados a la ciencia ficción de qué pasaría si tengo tal dispositivo, por ejemplo, si invento una máquina de tiempo, que es lo que hizo Wells, o como Julio Verne que dijo, ¿qué pasaría si tuviéramos un proyectil capaz de ir a la luna y volver? ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar hasta el centro de la Tierra? Es decir, ¿qué pasaría si con algún dispositivo? En cambio, acá se trata de lo que decía con respecto a las novelas históricas. Yo tomo acontecimientos que sí sucedieron y de ahí exagero. Tengo los datos y esos datos me permiten a mí un asidero que genera una mayor incertidumbre en el lector porque eh, los datos están. O sea, hubo nazis, refugiados y sus descendientes en distintas partes de Latinoamérica. Y existió la expedición hacia el Tíbet en busca de la entrada hacia el reino subterráneo de Agartha. La descubrieron, entraron, llegaron. Si llegaron, ¿por qué no volvieron con armas poderosas? Entonces no llegaron. Pero si llegaron, no nos dejaron volver. Todo eso, todas esas incertidumbres están trabajadas novelísticamente porque es la libertad que tiene el escritor. Yo tengo el dato y además puedo especular y desarrollar una historia que no requiere la consistencia interna del relato. Ahora, hay un dicho que dice, ¿no? La realidad supera ampliamente la fantasía, ¿no? Y yo pienso que es así, lo que pasa es que en este caso el autor va a cambiar, ¿sí? La realidad y le va a dar forma novelística. Pero yo creo muchas realidades que he conocido son así, ¿no? Son mucho más interesantes y mucho más fantásticas, algunas veces que la imaginación del escritor puede pasar. Sí, de hecho, vemos cómo Abel Pose eh, está inventando. Puede estar exagerando, pero no está inventando. Porque se encuentra con mucho material que le dan pie para hacer, como digo, hasta ciencia ficción, pero muy apoyado en la realidad. Por eso, estas novelas se pueden leer en clave de novela histórica, pero también perfectamente en clave de literatura, ciencia ficción. Tú sabes que en una oportunidad un escritor salteño muy conocido que ha hecho muchísimos libros, y ya debes más o menos saber quién es, me quiso que yo le presente el libro, ¿sí? Y hablaba sobre la relación que había entre un cura y un indígena, ¿no? Y claro, el autor le hacía decir cosas al indígena que nunca un indígena habría dicho, ¿no? Es más o menos lo que vos decías, el tema de cómo por ahí un autor, ¿sí? Utiliza el presente, ¿sí? Hace hablar del pasado, presente, ¿sí? Y esta cuestión, eh, en este caso, por ejemplo, ¿sí? A mí no me pareció bien, en este caso, porque yo digo, falsea llamemos así, la hermenéutica, ¿sí? La interpretación. Y muchas veces eso puede llegar a confundir, pasa así, ¿no? Por lo menos históricamente, no es una novela histórica. No sé qué opinan al respecto. Esta volvemos, la novela histórica busca la reconstrucción del pasado. Eh, por ejemplo, Manuel Gálvez fue un gran novelista del siglo XX que hizo novelas históricas. Él es el único novelista que hizo el ciclo de la Guerra del Paraguay. Tiene un ciclo también del periodo Rosas. Y él se jactaba de haber recorrido una amplísima documentación para escribir sus novelas. Él citaba los archivos, citaba los diarios, las bibliotecas que había revisado para poder reconstruir fielmente el pasado. Es una preocupación que tenía el que escribía novela histórica. El que hace nueva novela histórica no tiene intención de reconstruir el pasado. Lo que hace es una ambientación para hacer un uso, claro, hace un uso. Entonces, perfectamente puede tomar construye un personaje con toda la apariencia de un nativo americano y lo hace recitar Marx. ¿Sí? Que hay novelas donde pasa eso.
Feynman tiene una novela donde justamente el Chacho Peñalosa dialoga con Marx. Desde el punto de vista, dice, no, pero alguien escribe la historia y dice, no, pero eso nunca pasó, ni pudo haber pasado. Claro, eso le preocupa al historiador. Al que escribe, no, al escritor, claro, deja, pero volar ampliamente su imaginación y ensambla en la libertad del escritor. Un historiador, incluso un divulgador de la historia a través de la literatura, busca esa fidelidad en la reconstrucción se trata de reconstruir una fidelidad del pasado, y es más, el discurso de los personajes que sea adecuado a su tiempo. El nuevo novelista histórico no, a tal punto que en el largo atravesar de caminantes aparecen Conrado Mel Roxlow y Jorge Luis Borges conversando con Quevedo y con Álvaro Núñez. No, claro, no aparecen con esos nombres, pero uno por los discursos los reconoce. Por cómo están hablando, pero un encuentro fuera del tiempo. Ahora entonces quiere decir que de todas maneras es un error que un novelista que quiere hacer novela histórica haga lo que es un escritor, ¿no es cierto? De inventar cosas, ahí estaría, digamos, el problema, ¿no? Claro, el eje está en que el historiador busca una afirmación. O sea, siempre queremos nosotros volver a Aristóteles que dice, la historia cuenta los hechos como fueron. Sea un discurso sobre el pasado. Eh, y la literatura, que en ese momento hablaba de poiesis, cuenta las cosas como deberían ser. Entonces, ¿el quién dicta el deber ser? Y bueno, es la imaginación del escritor. Esto debería ser así. Este, claro que justamente muchas veces, en este momento, uno en YouTube ve muchos comentarios y de películas, de series, de novelas, y veo por ahí comentarios como los errores históricos de Bastardos sin Gloria. Y no, no, una película con intención documental. Se le ocurrió a Tarantino hacer un western ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde a los jerarcas nazis, incluido Hitler, los queman en un cine. Ya está, con eso yo sé que no es una película de reconstrucción histórica. Sí, no es igual que los errores históricos rescatando al soldado Ryan. Sí, un montón de datos históricos ahí, pero para eso es para construir el periplo de eh, finalmente por qué lucha un soldado, que es cuando, yo calculo que todas nuestras películas, ¿no? Porque cuando se revela que Tom Hanks, que está encarnando el personaje, el capitán cuando él revela su identidad, porque esa es parte del misterio de la película, quién es este capitán, y él dice, sí, yo soy, qué interesante, ¿no? Que los personajes más interesantes de las películas son escritores o profesores de lengua. Viene un profesor de lengua y dice, sí, yo doy clase de lengua y entré en un equipo de béisbol. O sea, no era un militar de carrera, él era un profesor de colegio y tenía un buen estado físico porque enseñaba béisbol. Y de ahí él dice, ¿y por qué peleo? Porque quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa con mi mujer y volver a tener mi trabajo. Entonces, yo no le cuestiono al gobierno qué misión me han dado. Me dicen que si yo cumplo esta misión, yo puedo volver a mi casa. Él va a cumplir todo eso, lo que le dicen, ¿qué sentido tiene rescatar al soldado Ryan, un paracaidista más en medio de tantos que han caído dispersos por ahí? Entonces, en definitiva, claro, ¿qué es lo que sucede con todo relato? Todo relato construye un sentido. esa, esa ética norteamericana, ¿no? Que trata de que el cine de Hollywood trata de mostrar al mundo, ¿no? El doble discurso moral, ¿no? Bueno, pero también he visto en el cine soviético el retorno de un soldado, esa película soviética hecha en plena guerra, claro, que también él cumple un hecho heroico. Detiene un tanque alemán con un fusil contracarro, entonces le dicen, como premio te damos 2 días de licencia. ¿Y qué hace él? Hace malabares para poder volver a su casa a ver a su mamá.
y en el camino se va a conocer con una chica que también está haciendo un camino similar y van a constituir, finalmente se van a volver novios, o sea, van a constituir, son jóvenes en el contexto de la guerra, entonces hay una ligación entre el pasado que representa la madre y el futuro que es esta joven pareja. O sea, hay un relato para construir sentido. O sea, los relatos son constructores de sentido. Y de ahí, tanto el novelista histórico tradicional busca construir un sentido en el cual, para uno, Rosa será un héroe y para otro, Rosa será un villano. Depende del sentido que quiera construir. En este caso, el nuevo novelista histórico lo que hace es emitir todo un juicio sobre el pasado, por solo elementos del pasado que tiene previdencia en el presente. Entonces, por eso la invitación a leer estas novelas de Posse, El viaje de la Garta o El demonio oculto, porque el recorrido que va a tener el padre del protagonista de la segunda novela, este agente secreto, él tiene todo un recorrido, una misión que cumplir, que tiene que ver justamente con eh, lo, lo que él cree fehacientemente que es en el Reich de los 1000 años, que él tiene que luchar para que ese Reich se mantenga, pero desde el principio hay un punto de duda, porque si él creyera tan fehacientemente en el Reich de los 1000 años, invencible, de la raza superior, nunca hubiera mandado a su mujer y a su hijo a la Argentina. Hay un principio de duda ahí. Bueno, y ese principio de duda que va a ir creciendo a lo largo de la novela, en el cual se contraponen dos relatos, que es el de el objetivo que tiene que cumplir y la duda que va creciendo. Bueno, por eso la novela, ahí está o sea, la novela no es solamente una buena historia, sino cómo se entrama esa historia, cómo se entraman los conflictos, y ahí está la pluma del escritor, cómo va construyendo, como decía, el ser un diario va volcando toda la integridad del protagonista. Crea esa tensión dentro del mismo personaje, que eso lo hace muy rico, porque lo más aburrido que es un personaje monolítico, sino que es un personaje que duda, vacila, a la par que tiene el deber de creer. Por eso, altamente recomendable estas novelas. Sobre el eje histórico, vuelve sobre otro personaje de la historia argentina, sobre Eva Duarte de Perón, y escribe La Pasión según Eva. Bueno, a ver, en cuanto a volumen, es un poquito más voluminoso, prácticamente el doble que otras novelas, y va a trabajar sobre los últimos meses de Eva Perón, porque 9 meses lo que dura una gestación de la vida. Toma 9 meses lo que va a crecer su cáncer, o sea que está gestando la muerte. En todo ese periodo de lucha contra un enemigo interno que la va consumiendo, está toda la rememoración de cómo ella llegó a ser lo que fue. Y todo lo que siente que va perdiendo con su muerte, porque comprende la dimensión que ha llegado a tener para la Argentina en ese momento y lo que va a significar su muerte, no solamente para ella, sino para el país. Es una novela con mucha angustia porque logra representar esa angustia de una mujer que está siendo consumida por un enemigo interno, que lo siente como un enemigo interno en su cuerpo, y aparte siente como su cuerpo, como la proyección de un país que también está siendo consumido por un enemigo interno. Por eso el valor simbólico que logra, que es una historia conocida, de un personaje conocido, pero logra darle toda esa dimensión poética, que es lo que no le va a preocupar hacer a un historiador. El historiador va a contar el dato objetivo, y bueno, acá el novelista pide el dato objetivo. Pero ¿qué hace con eso? Lo trabaja de la subjetividad de quien está padeciendo ese dato que es el del cáncer que está consumiendo. Por eso, eh, para enriquecer el relato de la angustia, va a agregar datos que tienen que ver con los misterios de Eva Perón. Eh, También una novela riquísima, porque, como digo, la historia es conocida, pero lo que
cómo logra representar esa angustia frente a una muerte que avanza lentamente, de un modo inexorable, porque son 9 meses. 9 meses en los que se engendra la vida, en este caso están engendrando la muerte. La novela altamente recomendable. Y después, por eso, es un cáncer de útero donde se genera la vida y está generándose la muerte para una mujer que no tuvo hijos. Así que tiene la vida de componentes de la angustia, está ahí. Sobre otro personaje también de la historia, muy polémico, sobre el que se va a detener al final de su literatura, aprovechando que tuvo un destino diplomático en Praga, a eso tiene acceso directo a documentación y a testigos que le permiten escribir esta novela, Los Cuadernos de Praga. ¿Quién es el que escribe estos Cuadernos de Praga? Porque ahí está, Abel Pose construye, como decía, el viaje de la Garta, construye un diario personal en lo- la pasión según Eva, el testimonio, y acá en los cuadernos de Praga supuestamente se está transcribiendo los cuadernos que dejó Ernesto Guevara, que había fracasado en el Congo, entonces vuelve enfermo, deteriorado. Claro, la malaria la había destrozado, ya venía enfermo, el ser asmático, la malaria le hizo estragos, perdió su intento revolucionario en el Congo, pero no pierde la fe en la revolución, entonces se va a instalar, también con un nombre secreto, para recuperarse en- físicamente, de salud, y entrenarse para su próxima campaña en Bolivia. Ese es un interín poco conocido de qué pasó con el doctor Ernesto Guevara entre esas dos campañas, la del Congo y la de Bolivia. Estuvo en Praga, oculto, eh, y recuperándose físicamente y entrenándose para su próxima batalla, que sería en Bolivia, y sería su último acto dentro de la historia. En esta, no, como decía, esta novela, él cuenta con muy buena documentación. Abel Pose logra hablar con testigos que lo habían conocido, no como Ernesto Guevara, porque lo conocían bajo su nombre falso. Después reconstruyeron que se trataba de Ernesto Guevara, dónde tuvo los campos de entrenamiento, qué viajes hizo, desde, tomando como base Praga, qué viajes hizo previo a lanzarse a su último viaje, que fue hacia Bolivia. Por eso y esta novela va a hablar también de todas las angustias que tiene este revolucionario, que también es un personaje que cree en su misión, por eso, aun cuando fracasó en África, va a volver a América, continuando con esa idea de llevar la revolución. Está toda la angustia de este guerrero solitario que cree tanto en la causa que sacrifica no solamente su salud, solamente su vida, sino también su familia. Todo eso logra eh, entramar muy bien a Abel Post. Una novela breve, menos conocida, pero muy interesante, porque nos da un acceso a otra mirada sobre Ernesto Guevara, también, ¿verdad? Que todos van teniendo sobre personajes eh, muy polémicos dentro de la historia. Es una de las últimas novelas que escribe. Después tiene una novela final que, donde él vuelve sobre la generación del 80. ¿Sí? La generación del 80 en la Argentina fue muy importante porque configuró la imagen de la Argentina durante el siglo XX. Esa novela se titula El inquietante día de la vida, donde los personajes son ancestros suyos, ¿sí? Pose, los Pose, ¿sí? Que van de Tucumán a Buenos Aires en este contexto de la generación del 80 que están transformando el país. Con esa idea también, lo que todo se detiene es esto de cómo estos protagonistas
tienen fe, tienen confianza en lo que están haciendo, pero aún así no los libra de las angustias, de las incertidumbres, el temor, la duda de lo que pueda suceder con ese proyecto en el cual tienen confianza. Así que ahí tuvimos un recorrido exclusivamente sobre sus novelas. ¿Por qué el tema de las novelas históricas? Aunque les decía también de una producción ensayística y un largo poema. Ese era motivo de otra charla, porque yo agradezco a los que se conectaron, los que vinieron, de cualquier modo también esto queda grabado, así que después los que quieran podemos trabajar, como decía, el seminario de ciencia ficción, que dio para trabajar sobre estas novelas y otras de la ciencia ficción argentina, también otras sobre el policial argentino, y las novelas que tienen que ver con la reconstrucción histórica, confrontando la novela histórica, como decía, si bien un género decimonónico, pero con gran vitalidad, incluso hasta nuestros días hay novelistas que escriben con esa intención de reconstruir la historia, y otros, como en el caso de Abel Pose, que no hacen novela histórica, sino la nueva novela histórica. Esta donde se toman todas las libertades para hablar del presente tomando hechos del pasado. Entonces, toda una maniobra parabólica que tiene que ver con la época, como decía, por un lado, con la pérdida de la fe en el lenguaje, la capacidad del lenguaje para representar la realidad, y otra tiene que ver con maniobras para evitar la censura. Eso aconteció a partir de la década del 70 especialmente. Pero ese era motivo de otra charla donde podemos analizar el corpus de las novelas de esa época. Bueno, perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o está en la red, quiere decir algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sí, yo soy Claudio Simis desde Capilla del Monte. ¿Cómo anda Rafael? ¿Qué tal José? Y andaba con algunos problemas de audio, por eso me movía porque no me anda el parlante, estoy con el volumen de la computadora nada más. ¿Ustedes oyen? perfectamente. Bueno, muy interesante. Confieso que no leí ninguna novela entera de Posse, pero he leído fragmentos y he leído sobre él. Y creo que esta charla de Rafael nos va a motivar poderosamente. Acá en la biblioteca hay algunos libros de él, digo la biblioteca de Capilla del Monte, es mi acá. Y no, como reflexión, vos sabés que entre las actividades culturales que organizamos hay muchas presentaciones de libros en esta época, y durante 3 semanas sucesivas han sido presentados libros que tienen que ver con esto, con gente que basándose en la historia, en personajes, en hechos, en situaciones, se toma con mucha libertad, pero para decir más intensamente las cosas, como lo hace la literatura. Por ejemplo, una doctora, antropóloga de la Universidad de Córdoba, tomó su tesis doctoral para elaborar una novela basada en las últimas semanas de resistencia, bueno, de lo que después pasaron a llamarse los quilmes, ¿no? Allá, bueno, digamos, en los valles calchaquíes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un género no solo grato para leer, sino para investigar y para tomarnos como una tarea de indagación, de movilización cultural. Porque eso es lo bueno, más que nada cuando trabajamos en talleres de escritura, y la preocupación de los nuevos escritores es qué voy a contar. Y yo les digo, bueno, tenemos muchísimas historias por contar, y ahí está quien dice, ah, no, pero tengo que documentarme mucho. Eso lo haría un novelista histórico. Pero el que hace nueva novela histórica, el que hace un nuevo relato histórico, le basta con tomar algunos motivos para de ahí construir una narración, construir una ficción que ayude a contar una preocupación muy actual. O sea, ¿por qué vuelven a ponerse en vigencia los crímenes? Es una historia fabulosa. Pero uno puede, a partir de ahí, novelar y dar a conocer conflictos muy actuales, porque también, ¿qué pasa con esos conflictos? No se han resuelto, por eso vuelven a ser tan ricos a la hora de volver a narrar, ya sea que lo haga un historiador o mucho más rico
el que tiene el manejo, porque la literatura es arte verbal. Si no puede tener una historia, como dices, buena o mala, el gran desafío es cuando uno tiene una historia mala, no tiene una vida prosaica, ¿cómo convierte eso en literatura? En cambio, esto, cuando uno tiene acontecimientos, vidas que son, como si uno es una vida de novela, y sí, la del Che Guevara fue una vida de novela, la de Eva Perón fue una vida de novela, la de López de Aguirre fue una vida de novela. Eh, un náufrago, decía, la historia de un náufrago. Sí, un náufrago que se encaminó todo, es una vida de novela. Y más aún, es una gran novela lo que él hace porque él toma su desgracia y la escribe también que la convierte en un éxito. O sea, no era más que un tripulante y se va a convertir en un adelantado porque el rey ve y se como dice, no, yo quiero súbditos como este y lo va a nombrar adelantado. Entonces se trata de eso. Por eso es crucial que todo el que quiera ser escritor sea un buen lector de antemano. Que se entere de historias, de ver cómo otros han tomado historias y a partir de ahí han hecho novelas. Y ahí está la riqueza del juego permanente y cómo uno puede contar y recrear. Si ahora me viene a la cabeza un montón de ejercicios de taller de escritura, que bueno, eso podemos hablar en otro momento, ya que tenemos contacto con Capilla del Monte, cuando quieran hacemos un encuentro virtual, porque acá José de Guardia está siempre de guardia dispuesto a ayudarnos. Un gustazo haberte visto, Claudio. Bueno, a vos, bueno, muchas gracias. Y bueno, seguimos con mucha atención y bueno, gracias a la tecnología, ciertas fronteras se van diluyendo, ¿no? Con sus consiguientes riesgos también, pero bueno, apostamos a toda esta posibilidad de comunicarnos. Gracias. Así es, todos tienen sus pros y sus contras, como el taoísmo, ¿no? Donde aprieta el yin, después reacciona acá. ¿Qué va a hacer? Después hay que, yo en un tiempo empecé a escribir relatos y cuentos, ¿no? Y tenía un muchacho que está, le faltan dos o tres patitas en la pena. Es fantástico el tipo como cuenta cosas del pasado, ¿no? Más de la salta esa, de del 30, del 40, ¿no? Y a mí me pasó que muchos relatos que me contaba era imposible agregarle algo más, eran espectaculares. Y otros, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos necesitabas adosarle alguna cuestión más graciosa, algo más cómico, y darle una cuestión así. Pero esto viene a cuento el tema de cómo muchas veces la realidad puede superar a través de la fantasía, ¿no? Y vos sabés que uno de esos cuentos que realmente es fantástico pasó en un cuento de Canadá. Ahorita que los corsos, nosotros, las comparsas, por ahí hacen algunas dramatizaciones, ¿no? Y en este caso, la dramatización era llevar a un jefe enemigo atado a un poste donde lo iban a torturar, ¿no? Entonces iba toda la comparsa y iba, le habían puesto dos tipos, ¿te acuerdas? Este famoso karting por Boulevard, le habían metido dos karting por Boulevard en un palo y lo habían atado un tipo a él, ¿no? Claro, que hacía de jefe, enemigo, había sido capturado. Y claro, iba un tipo que había hecho una especie de látigo con lana, ¿no? Para que le vaya a pegar. Pero claro, justo el tipo que tenía que ir pegando, ¿no? Se enferma y mete los locos, que agarra un rebenques. Claro, y vos sabés, claro, imagínate todas las partes donde va pasando con el público, y el otro los gritos, ¿no? Claro, el otro decía, qué buen artista, y el otro le pegaba con el rebenques. Bueno, te imaginas, no había forma de cambiar esa historia, o sea, sí, era hilarante, ¿no? Y bueno, imaginas, cuando llegaron al final, lo pueden desatar al pobre tipo este, y el loco se había pirado ya, y no lo pudo encontrar nunca. Pero bueno, después te digo, qué increíble, muchas veces la realidad supera ampliamente la fantasía. No, tenía bueno, cierto. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, estar avisando cuando tengamos también así otra conferencia abierta, que en este caso, como les decía, hoy es el día de la Fundación de Salta, pero en el momento oportuno porque el domingo fue el primer aniversario
de la partida de Abel Pose hacia el cielo de los escritores. Chao, chao. Damos finalización entonces. Un gran abrazo, estimado. Conozco Capilla del Monte muy linda. Sí, sí. Y de paso los invito, ya que estamos. No, por Nosotros ya supuesto. por tercer año vamos a hacer literatura en las sierras, del cual fue invitado en su segunda edición acá el amigo Rafael. Así que bueno, todos los cordobeses y todos los argentinos y los que quieran venir, están invitados. Va a ser del 15 al 17 de noviembre en Capilla. Perfecto. Vamos a tratar que no se pierda nadie por el monitor. Bueno, acá sí, hay gente que no ha vuelto. No sé, pero Claro. bueno. Gran Bueno, abrazo. muchas gracias. Chao, hasta luego.